Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro podcast. El episodio de hoy es titulado Desentrañando a Don Juan Tenorio, donde analizaremos esta emblemática obra del romanticismo español, que está escrita por José Zorrilla. Hoy hablaremos de su trama, personajes, temas principales y el impacto que ha tenido en la literatura. En este capítulo me acompañan mi compañero Hazel Guerrero y James Licaro. ¿Cómo están, chicos? Hola a todos, estoy muy emocionado de hablar de este clásico que mezcla amor, redención y aventura. Hola, yo también estoy muy emocionado. Además, vamos a explorar cómo el contexto del siglo XIX influyó en esta obra fascinante. Excelente, chicos. Me alegro de que estén súper bien los dos y que hayan aceptado mi invitación, obviamente. Pero ahora vamos a empezar un poco a dar información sobre el autor, que es José Zorrilla, y el romanticismo español, porque no sé si ustedes saben que José Zorrilla fue un poeta, dramaturgo español. Él nació en el 1817 y fue uno de los máximos exponentes del romanticismo en España. Este movimiento literario también se caracterizaba por enfatizar los sentimientos, la individualidad y el enfrentamiento con las normas establecidas. Y Don Juan Tenorio, José Zorrilla escribió la obra, en 1844, hace demasiado tiempo. Y para mí refleja súper bien estas ideas. ¿Y qué estaba pasando en España en ese momento? Muy buena pregunta. En el siglo XIX, España vivía una época como de inestabilidad política y crisis social, y el romanticismo servía como una válvula de escape, como para expresar las emociones y la lucha entre lo tradicional y lo moderno. Y esto se ve muy reflejado en la obra porque, bueno, especialmente en cómo Don Juan desafía como las normas sociales y religiosas como de ese tiempo. Es interesante cómo Zorrilla toma el mito de Don Juan, que ya existe, y lo convierte en algo más sentimental y redentor. Exactamente. Y ahora que nosotros sabemos como un poco más sobre el contexto, vamos a hablar un poco de la trama, que es lo más interesante de este podcast. Y yo quiero saber, Hazel, que tú no puedes dar, o sea, si tú no puedes dar un resumen breve o algo. Claro, la obra se divide en dos partes. En la primera, Don Juan y Don Luis Mejía apuestan quién es más audaz y corrupto. Don Juan seduce a doña Inés, una joven pura que estaba destinada al convento, pero en ese proceso se enamora de ella. Esto provoca conflictos con su padre, don Juan Gonzalo. En la segunda parte vemos cómo don Juan busca redimirse después de años de vivir como un hombre cruel y divertido. Está todo el comedor, don Juan Gonzalo, que lo enfrenta, y doña Inés aparece como un espíritu para intentar salvar su alma. Esta trama como que está llena de giros y simbolismo, ¿o no? Totalmente. Y ese contraste como entre el amor puro de Doña Inés y como la vida desenfrenada de Don Juan es como lo central en la obra. A mí me hubiese gustado mucho, en verdad, como que Inés no se muriera tan rápido. Y no sé, a mí me gustaría ver, o sea, me hubiese gustado ver cómo ellos hubiesen vivido así, tipo enamorados. A mí me hubiese gustado mucho ver un amor de ellos. Ahora me gustaría hablar también como de los personajes principales. O sea, tengo una pregunta para ustedes dos, y es que, ¿cómo ustedes describirían a Don Juan y a Doña Inés? O sea, ¿qué defectos, virtudes de cada uno y todo eso? Don Juan es un hombre arrogante, valiente, pero también muy egoísta. Representa la rebeldía y el individualismo del romanticismo. Sin embargo, vemos que su carácter cambia cuando conoce a Doña Inés, que es el opuesto, ya que es inocente, piadosa y sacrificada. Sí, o sea, Doña Inés como que simboliza la redención y el amor espiritual, y ella no solamente cambia a Don Juan, sino que
se sacrifica por él, lo cual como que refuerza el mensaje religioso de la obra y así. Pero aparte de ellos dos, o sea, ¿qué pasa para ti, Hemsley? O sea, con los personajes secundarios como Don Gonzalo y Don Luis. Don Gonzalo, el comendador, simboliza el juicio y la moral. Es casi un recordatorio constante de las consecuencias de los actos de Don Juan. Mientras tanto, Don Luis es un reflejo de lo que Don Juan podría hacer si no cambiara. Perfecto. Y ahora, ¿qué temas principales ustedes identifican en la obra? Según yo, uno de los temas más importantes es la redención, ya que en la obra muestra que incluso alguien como Don Juan puede salvarse si reconoce sus errores y se arrepiente sinceramente. También está el enfrentamiento entre lo terrenal y lo espiritual. Don Juan vive una vida de placeres, pero al final su alma está en juego. Además, el amor puro de Doña Inés es un tema central. Un paréntesis que se me olvidó decir al principio del podcast, y es que, sinceramente, al inicio de la obra, lo que no me gustó es como la forma en la que ellos se expresaban en ese tiempo. Porque al principio, sinceramente, yo no entendía como que nada. Pero después como que me fui acostumbrando más a la manera que ellos hablaban. Y me empezó a interesar más. Y ahí empezaba a entender un poquito más. Pero que ustedes también, cero paréntesis, que, o sea, nos pueden decir como del simbolismo de la obra. La estatua del comendador es un símbolo poderoso. Representa la justicia divina y el inevitable juicio que enfrenta Don Juan. También el convento donde vive Doña Inés simboliza la pureza y el contraste con la vida de excesos de Don Juan. Y ya para cerrar con este increíble podcast, a mí me gustaría saber si Don Juan es un héroe trágico o un villano para ustedes. Yo diría que es un héroe trágico, porque aunque sus acciones son despreciables, al final busca redimirse y cambia gracias al amor. Estoy 100% de acuerdo, pero también creo que tiene aspectos de villano, ya que su redención llega un poco tarde, para no decir mucho, y después de causar mucho daño. Comprendo, me encantaron todas esas opiniones. Súper interesante debate y es parte de lo que hace esta obra súper interesante y fascinante. Y con esto cerramos nuestro podcast. Gracias por acompañarnos a los dos, muchas gracias. Y esperamos a todos que disfruten explorando Don Juan Tenorio tanto como nosotros. Bye.